Muy buenos días, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jaime Campos Pavón. Él es un médico oftalmólogo, fundador de AMIR. ¿Y qué es AMIR? Pues lo conoceremos, pero os digo que es una de las personas que más estudiantes ha preparado para eso que los estudiantes llaman el MIR, que es esa especialización. Así que se presenta un programa muy entretenido, donde vamos a aprender mucho y donde gracias al doctor pues conoceremos cosas que no conocemos. Pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado De Talavera al mundo, la huella de un maestro. En Talavera nació un abril luminoso, hijo de Florencio y de Josefina, con la mirada puesta en un sueño hermoso: cuidar, enseñar, dejar huella en la vida. Junto a Sandra camina compañero y esposo, y en sus hijos Victoria, Jaime y Valentín late la fuerza de un legado amoroso, la raíz más profunda que no tiene fin. Se licenció en Medicina en 2003 por la Universidad de Alcalá brillante, y en su andar constante buscó madurez, doctorado y saber fueron su estandarte. Oftalmólogo experto, mirada precisa, residente en el 12, allí comenzó. Y en su hospital querido, con entrega sumisa, del 2008 al 22, su arte dejó. En farmacología ocular se especializó, la ciencia y la vista fueron su destino. Cada paciente su confianza le confió, siempre con rigor y corazón divino. A la par fundó AMIR, faro de vocación, academia erguida en ciencia y confianza, que cruzó fronteras con expansión, sembrando en el mundo semillas de esperanza. Publicó artículos, manuales y guías, 85 libros de estudio y destreza, forjó simposios, jornadas y energía donde la medicina brilló con firmeza. Hoy en Health Academia su senda prosigue, director académico de Visión Global. Su espíritu enseña, su ejemplo persigue, tomar a los médicos con rumbo inmortal. Maestro y guía, sembrador de esperanzas, su historia no cabe en un simple retrato. Queda para siempre su sueño más alto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Adolfo, gracias por invitarme. Buenos días a todos. Me he emocionado, la verdad, me he emocionado al escucharte, sobre todo la parte de la familia, ¿no? Cuando hablamos habitualmente en ese tipo de espacios, siempre hablamos de trabajo, o casi siempre, pero bueno, pues recordar detalles de dónde uno ha nacido, dónde ha estudiado, ¿no? La profesión de mis padres, mi mujer, bueno, escucharte la verdad es que me emociona, así que muchas gracias por invitarme y por el poema. Bueno, pues hablaremos de todo un poquito más, porque nos encanta, somos un poquito cotillas, nos encanta saber cosas de los doctores. Pero antes vamos a escuchar de parte de Hugo Alonso el currículum del doctor Jaime Campos. Se licenció en Medicina en el año 2003 por la Universidad de Alcalá. En 2012 se especializó en farmacología ocular y en 2014 logró el doctorado en Medicina. Comenzó su camino profesional como residente en oftalmología en el Hospital 12 de Octubre. En el año 2008 comenzó a desempeñar como especialista en oftalmología en el mismo hospital, donde se mantuvo hasta 2022. Pero mientras tanto fundó AMIR, una academia de excelencia en la formación médica, innovación y atención al alumno, empresa que lideró en su expansión al extranjero, llegando a establecerse como CEO de Iberia y Portugal. Ha publicado 4 artículos científicos en revistas especializadas, 85 libros y manuales médicos, clínicos, quirúrgicos y de preparación MIR, además de llevar a cabo la organización de varios eventos científicos, como por ejemplo 7 ediciones del simposio MIR. Desde este 2025 se desempeña como director académico en Health Academia, donde supervisa la estrategia académica global, el desarrollo del profesorado y la innovación en los programas de formación médica. Casi nada.
Jaime, casi nada, madre mía. Y además, como dicen mis amigos, también soy buena persona. Hombre, aunque esté mal decirlo. Eso ya lo hemos notado desde el primer momento. Si te emocionas ante un poema que hablamos de la familia, eso seguro. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Talavera de la Reina. Vamos a hablar, porque fíjate que es el primer médico que entrevisto de Talavera de la Reina. Así que tienes tu minuto de gloria para vendernos Talavera de la Reina. Bueno, 79. La verdad es que Talavera de la Reina fue una grata coincidencia, que digo yo, porque mis padres, que eran maestros, probablemente son maestros, ya jubilados, probablemente de ahí me viene mi vocación por la docencia. Estaban trasladándose desde Jaén, porque ellos estaban destinados en Jaén, y decidieron moverse a Alcalá de Henares, que también como ciudad, hombre, cuna de la cultura, ¿no? de Miguel de Cervantes. En ese tránsito decidieron que yo naciese en Talavera, porque ellos son de esa zona, ¿no? De un pueblo chiquitito muy cercano a Talavera, que algunos lo conocerán, que se llama Cebolla. Hombre. Y entonces decidieron que yo naciese ahí, ¿no? Y la verdad es que para mí es un orgullo, pues, haber nacido en una ciudad tan bonita como Talavera. Mira, yo conozco bien Cebolla porque yo muy cerquita tengo una finca donde tengo que hago terapias con niños discapacitados y tal, no sé qué, y es muy cerquita de Cebolla, La Mata. Hombre, entonces, claro, La Mata. Y el mazapán de La Mata. El mazapán de La Mata. Cualquiera que nos esté oyendo seguro que es de la región lo conoce bien, ¿no? Sí. El mazapán que se suele comprar cuando vas a Toledo, en estas tiendas de Toledo y tal, viene de La Mata. Hay mucha. Yo tengo almendros también, hay mucha. Oye, pues qué bonito. ¿Qué primeros, Florencia y Josefina, tus padres, ya os has dicho que maestros? ¿Qué primeros recuerdos tienes, Jaime, de niño, con tus padres? Bueno, mi familia, recuerdo que la educación, lógicamente, era la raíz de todo, porque, lógicamente, mis padres, al ser profesores, pues era lo que nos transmitían, ¿no? La pasión por educar desde etapas más tempranas de la vida, porque mi madre era profesora de infantil, hasta etapas más tardías, porque mi padre era profesor de instituto. Entonces he conocido la pasión por la docencia, ¿no? Y por enseñar a los demás en diferentes etapas de la vida, y eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Y además recuerdo que nos transmitían, no solamente a mí, sino a mis hermanos, también esa pasión por aprender, por estudiar, por continuar siempre investigando, qué más podemos leer, qué cosas nuevas podemos conocer. O sea, siempre nos han inculcado, pues, ese valor por la educación, que yo creo que cuando se lo transmites también, ¿no?, a tus hijos, que es en lo que ahora me encuentro, pues yo creo que es más fácil que la vida les conduzca a situaciones favorables, ¿no? Yo creo que la educación es algo que para mí es un valor seguro. Luego, bueno, pues la vida tiene muchas otras aristas, pero cuando uno tiene la base de la educación y el respeto por la cultura y la admiración por la gente que se dedica a ello, digamos que es menos difícil o más fácil que el camino sea bueno, ¿no? Para los que lo siguen. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos 4 hermanos, ¿no? La mayor, una hermana, y luego 3 hermanos después. Yo soy el pequeño, ¿eh? Yo soy el pequeño, además soy el pequeño con una diferencia relativamente amplia con el siguiente mayor, entonces, bueno, sí, yo siempre he sido el pequeño tardío, y esto también me ha condicionado mucho mi vida. Yo siempre lo digo que, bueno, mis hermanos, yo debía ser también un poco travieso, digamos, y a mis hermanos les provocaba algunos problemas, ¿no? Y eso, bueno, a mí también me ha servido mucho para desarrollar mi propio carácter, ¿no? Soy una persona, de cierta manera, independiente, probablemente, porque estaba un poco, ¿no?, en cuanto a la edad, pues más separado, más distante. Pero bueno, es verdad que el pequeño pues tiene muchas ventajas, o alguna ventaja, y es que evidentemente pues es al que más cuidan, ¿no? Porque es el que siempre tiene los ojos puestos, ¿no? ¿Dónde viviste tu infancia? Sí, mi infancia la vivimos en Alcalá de Henares, como te comenté, porque mis padres se trasladaron de trabajar de Jaén a Alcalá de Henares. Es una etapa de mi vida que recuerdo fascinante en todos los sentidos. Alcalá de Henares es una ciudad pequeña, con una, bueno, que te permite que todo el mundo se conozca,
te puedes tener la vida de barrio que se llevaba en aquellos momentos. Y lógicamente Alcalá de Henares es una ciudad con una tradición también por la cultura, por la educación, ¿no? Con una universidad centenaria que yo creo que también me inspiró, ¿no? Ahora viéndolo un poco hacia atrás, pues yo creo que crecer en ese entorno pues a mí me ha servido para también bueno, pues poder cumplir uno de estos sueños que es la academia, que yo llamo, ¿no? Oye, padres maestros, Alcalá de Henares, cuna de cultura. ¿Dónde aparece el gusanito de la medicina? ¿Cuándo y cómo? Es una muy buena pregunta que no sé si se la has hecho a otros médicos. Es difícil de explicar. Es una mezcla probablemente de varias cosas. Una de ellas es que, bueno, pues evidentemente eres un buen estudiante y te gusta estudiar, te apasiona estudiar. Yo me acuerdo que yo competía por estudiar, por sacar buenas notas. Y eso, pues, oye, para una carrera como esta, que es una carrera compleja, pues tienes que por lo menos tener esa aspiración. No sabía muy bien qué hacer, pero me gustaba mucho lo que es las ciencias de la salud, la biología. Y luego me gustaba mucho poder ayudar a los demás. O estaba dentro de las cosas que yo intuía que se me daban bien. Soy una persona muy comunicativa, soy una persona que le gusta también mucho escuchar a los demás. Y bueno, en aquel momento pues creía que me podía sentir bien desarrollándome personalmente como médico. Y ahí empecé. ¿Cómo se lo tomaron tus padres? ¿Qué te dijeron? Bien, genial. No, a ver, yo creo que esto de los... Yo creo que tener un médico en la familia, no, o sea, el resto de mi familia es todo de letras. Sí, porque mi padre es catedrático de historia, mi madre profesora de infantil, mis hermanos abogados, mi hermana estudió filología inglesa, no tiene nada que ver con la medicina, y de repente había alguien ahí en la familia que, bueno, es que a mí me gustan las ciencias y además quiero ser médico, entonces, bueno... Pero bueno, lógicamente yo creo que bueno, para mi familia pues sí que les gustaba, ¿no? Yo pues un hijo médico, pues al final siempre viene bien tener dentro de la familia alguien de las ramas de las ciencias de la salud, ¿no? A la familia, a los vecinos... Todos. Yo siempre digo, una vez que uno entra en primero de carrera, se convierte en el médico sin tener ni idea, porque estás en primero de carrera, pero de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, de todo, ¿no? Entonces, sí, lógicamente es algo que, bueno, uno tiene que llevarlo. Pero a mí no me importa, ¿eh? Yo, la verdad es que esa parte me encanta porque al final, bueno, oye, si yo puedo ayudar a alguien que no sean solamente mis pacientes, sino también mis amigos o mis conocidos, pues bienvenido sea. Oye, Jaime, cuando estudias, estás estudiando tú, tus hermanos, ellos estudian letras, tu medicina, hay una gran diferencia, ¿no? Que la medicina o estudias mucho o no tiras para adelante, ¿no? Cuando tú llegas a ese primero carrera, que te encuentras una serie de asignaturas, además, a veces, bueno, pues, no sé... anatomía, fisiología, asignaturas con una universidad no sé si mucho o muy poco llena de gente, etcétera. ¿Te encuentras algún choque? ¿Hay algo que dices, ostras, esto no sé si he hecho bien, he hecho mal? O... No, la verdad es que no. Yo te digo, como a mí me gustaba tanto estudiar, conocer, yo me comía los libros. O sea, entonces, estudiante de buenas notas, ¿no? Sí. Pero no es que para mí supusiese un esfuerzo, es que me gustaba, ¿no? Y me sigue gustando, lógicamente. Entonces, para mí, entrar en la universidad, pues no... Desde el punto de vista académico no supuso un gran cambio, porque yo ya venía de una tradición, la verdad, de estudiar, pero sí que supuso para mí un cambio, yo creo que ese es el cambio importante, o uno de los cambios importantes, porque el otro es cuando uno entra en la residencia, tu cambio de vida, ¿no? Porque de repente entras en un ámbito donde... ya no tienes la misma supervisión que tienes en el colegio, la gente de tu entorno es completamente diferente, ya tienes 18 años, empiezas a conducir. La universidad es un mundo maravilloso desde el punto de vista humano. Conoces a personas de otros países, que a mí pues no me había pasado hasta ese momento. Empiezas a viajar fuera de España incluso. Entonces yo creo que vitalmente la universidad es un momento que a mí personalmente me marcó mucho. ¿Cuándo te vas por la rama de la oftalmología? ¿O cómo? Esto siempre...
Bueno, yo terminé la carrera y hice el MIR, tenía un número que me permitía elegir especialidad y entonces dije, bueno... O sea, sacaste un buen MIR. Sí, entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Que entonces no estaba MIR, No, o sea... No estaba. Empecé a pensarlo cuando me preparé el MIR, que dije, bueno, yo creo que podría hacer algo similar a esto donde yo me preparé, pero incluso a lo mejor algo mejor. Pero bueno, te decía que terminé, hice el MIR, oye, ¿qué hago con mi vida y tal? Entonces, tengo un amigo que es la típica persona que tiene un año más que tú y que en la carrera estudió conmigo en la universidad y que en la carrera te va diciendo, oye, pues, estúdiate esto por aquí, te deja los apuntes, no sé qué. Entonces yo terminé y dije, ¿qué hago? No sabía qué hacer. Entonces me fui a Gonzalo, que se llama así, y le dije, oye, Gonzalo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué especialidad hago? Y me dice, mira, como no sabes qué hacer, haz oftalmología. Y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La oftalmología es una especialidad apasionante, maravillosa, desde muchos puntos de vista, tanto médico como quirúrgico, como humano. O sea, el cuidado de la salud visual. Esto hay algunos médicos que seguro que me van a decir algo, pero hay pacientes que te dicen, doctor, yo es que prefiero morirme antes de quedarme ciego. Sí, eso ¿no? Yo creo que sí. Entonces, es una, en muchos sentidos, es una especialidad muy completa, muy bonita y muy gratificante, ¿no? Pero si te soy sincero, no sabía... Fue Gonzalo, que también es oftalmólogo y que luego se dedicó a la gestión sanitaria, Gonzalo Bartolomé. Oye, ¿y esta oftalmología farmacológica? Cuéntanos. Bueno, en realidad yo estaba más especializado dentro de la oftalmología en la parte de la retina, ¿no? La retina es la parte de detrás del ojo, para que nos entendamos. Es la parte que no vemos, pero es la parte que ve del ojo realmente, porque es la que interpreta los impulsos visuales, ¿no? Y cuando empecé a trabajar más en el área de la retina, es verdad que empezaron a salir unos fármacos que han cambiado el pronóstico visual de mucha gente, de muchas enfermedades como la retinopatía diabética o la degeneración macular, que son enfermedades que cuando yo empecé la residencia, cuando veías enfermos, pues a algunos les podía decir, mire, lo siento, no hay nada que hacer por usted, no va a volver a ver, su pronóstico visual, pues no había nada que hacer por ellos, ¿no? Y entonces empezaron a salir nuevos fármacos que cambiaron el paradigma de estas enfermedades y que hoy en día pues los seguimos utilizando, la verdad, y que siguen evolucionando, ¿no? Entonces eso fue un campo que a mí me gustó mucho, me apasionó y al que le he dedicado mucho tiempo, ¿no? Dentro de mi profesión. Muy bien, pues llegado este momento, Jaime, te vamos a hacer un regalo musical. Bueno, Jaime, Arroyito de Fonseca, cuéntanos esta canción. Vais a conseguir realmente que llore, ¿no? O sea, preteníais emocionarme, pues sí. Bueno, hombre, esta es una canción, a mí es que me pasan, yo siempre digo que no sé qué he hecho en mi vida o si en la otra, no lo sé si existe la otra, pero el caso es que algo me ha pasado que me pasan cosas muy emocionantes, ¿no? Una de ellas es esta, mi mujer es colombiana y la conocí en uno de mis viajes a Colombia, de hace muchísimos años, que es una zona del planeta que me encanta visitar y me recuerda a un momento de mi vida en el que estaba con ella en una ciudad que no sé si la conocéis, pero es maravillosa, que os invito a que conozcáis, que es Cartagena de Indias. Y me trae pues un recuerdo muy, muy emotivo estando allí al lado de la muralla, ¿no? Tomando un café con mi mujer y esta canción pues ese momento lo tengo pues ahí grabado, ¿no? Dentro de mis momentos especiales que la verdad es que pues ha marcado mi vida, ¿no? Bueno, pues se la dedicamos a Sandra entonces. Sí, claro, lógicamente. Sandra, sí, Bueno, pues después de este Arroyito con el intérprete Fonseca, preciosa canción, vamos a hacer una recomendación. Según datos de la Sociedad Española de Reumatología, más de 7 millones de personas padecen artrosis en España, lo que representa cerca del 30% de los mayores de 40 años. A nivel global el panorama es aún más alarmante. En 2060 se estima que alcanzará los 765 millones de casos en el mundo. Si eres una de esas personas que tienes que convivir a diario con el dolor y la inflamación en la rodilla, en las manos o en la cadera y tienes limitada tu movilidad y tu autonomía, tienes que saber que no tienes por qué renunciar a una vida tan activa. Con los tratamientos de Mejorando tu Vida es posible decir adiós al dolor y recuperar la funcionalidad de tus articulaciones mucho antes de lo que piensas.
Bueno, pues ya saben ustedes, yo me he puesto el guante, que hace ya bastante tiempo vino por aquí a estos estudios el doctor Luis Fernando Villa. Él es reumatólogo y me dijo: oye, Adolfo, tienes que conocer a una persona que ha sacado unos guantes que son maravillosos. Evidentemente la artrosis no se cura, no tenemos la curación, ojalá más adelante, ¿no? Pero no se cura, pero sí que va a aliviar el dolor, va a hacer que podamos mover mucho mejor las manos y sobre todo que es un tratamiento muy fácil porque lo hacemos en casa, son tan solo 20 minutos, nos colocamos los guantes y esos 20 minutos vamos a sentir luego mucho mejor las manos, vamos a conseguir, pues a veces ese botón que me cuesta abrochar, esa persiana que no la abro y me duele, o es incluso ese tapón que tengo que abrir y también me duele, ¿no? Y me estáis escuchando y además ahora ya con el tiempo que empieza a hacer, que abajo las temperaturas, los pacientes de artrosis, que 7 millones, pues me estáis escuchando. Y luego también tenemos ya soluciones para la rodilla, que hay también una rodillera muy buena para ese dolor de rodilla que a veces te cuesta caminar, subir escaleras, incluso para espalda, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias. Y luego también, pues bueno, un aparatito que ya pare para todo, para un tobillo, para un codo, que tenemos solución para la artrosis para todo el mundo. Así que os invito a que llaméis ahora. Os voy a dar un teléfono, es gratuito, porque si llamáis ahora, como sabemos que sois oyentes de radio, vais a tener un 30% de descuento. Apunten, 900-730-122. Repito, 900-730-122. Si hablamos de rendir homenaje a los médicos, hay presencias que no pueden faltar. Uniteco lleva años acompañándolos, aliviando la carga de los trámites legales y administrativos, que tantas veces complican su día a día. Bueno, yo siempre en este momento pues doy las gracias a Uniteco, a estar aquí con nosotros desde que empezamos el programa. Le doy las gracias por ese apoyo que hace a nuestros médicos, tan importante, el ser pioneros de ese seguro de responsabilidad civil profesional. Pero es que hoy hay una cosa, hay una sorpresa. Sí, hoy tenemos una sorpresa. Es que tenemos aquí a Uniteco. Hoy está con nosotros el responsable institucional de Uniteco, pero es que además es un gran amigo. Entonces se juntan dos cosas, que es una de las personas importantes dentro de Uniteco y otro tema que es la amistad. Gabriel Jesús Núñez de Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Adolfo. Buenos días, Jaime. Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros, como siempre, ¿no? Y yo también doblemente emocionado porque es que mis dos padres son maestros. Mi padre además fue de los de maestros de escuela, ¿vale? Y siempre ha estado centrado en el tema de la formación, ¿no? Y yo lo que querría decirle hoy a todo el mundo es que esta canción que escucháis muchas veces aquí en el programa de Adolfo, pues ahora la hemos completado hace casi 15 días con un cortometraje que hemos llamado La estrella y su luz, en homenaje a todos los médicos que se dedican a cuidarnos, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, Jaime, estoy encantado de estar escuchando toda tu historia, ¿no? Encima me has recordado a mis padres también, los dos maestros, y Adolfo, gracias por tu presentación. Oye, no te escapes, que te voy a preguntar algo más. A disposición para lo que quieras. Has dicho que se llama el nombre del documental, que no me lo sé. La estrella y su luz. La estrella y su luz, es precioso. Es precioso, porque es que es un documental, pero que te engancha desde el principio, que vas viendo la historia, una historia, pues eso, de una doctora, cuál es su vida y cómo va desarrollando, ¿no?, en cada momento de su vida, ¿no? Porque es muy importante saber cómo son las historias de nuestros médicos. Oye, Gabriel, yo aquí tuve a tu padre es el fundador de Uniteco, es una persona un visionario, ¿no? Empezó desde bueno, pues conociendo a los médicos y tal, y él también ha impartido os ha dado muchísimos valores a todos los hermanos, porque además es una empresa que es familiar y bueno, pues sois 7 hermanos que estáis ahora allí y tal. Cuéntanos un poquito, ya que me he aprovechado del doctor, pues también de ti. Venga, háblanos un poquito de ese padre, de cómo os introdujo en este mundo y cómo os ha dado esos valores, porque yo creo que es importante que la gente lo conozca. Bueno, la verdad es que mis dos padres son personas profundamente creyentes, que han experimentado en su vida la fe, que se han dedicado a ayudar a los demás,
que han tenido contacto, como tú bien sabes, Adolfo, con la Iglesia de una manera profunda, un encuentro personal con el Señor en el sagrario, con lo cual, ya, como tú antes has dicho, Jaime, pues yo no sé si habrá una vida después, pues a mí mi padre me ha dicho que sí que la hay y estamos ahí detrás de ello, ¿no? Y además, como hay multitud de santos que nos hablan de que sí que hay algo allí, pues ya que estamos buscando consejeros, ¿no? Pues los expertos en formarnos en la fe son los santos. Tú eres experto en formar a los médicos en su especialidad, en que sean buenos médicos, que yo creo que lo habrás escuchado en la canción que nosotros publicamos hace 2 o 3 años, Salvador de Almas, que oye, es que un médico estudia, trabaja, se dedica a hacer cosas que ahora precisamente tú también, Adolfo, con este tipo de programas estás descubriendo que hay unos valores en los médicos que es necesario que la sociedad conozca, ¿no? Pues mi padre, la verdad es que con esa profunda vida de fe, y mi padre es de un hombre refranero, ¿no? Entonces ha estado siempre pues trabajando todo lo que ha podido y nos ha ido diciendo, pues eso, porque hay que él siempre hablaba, ahora no me sale, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Que como dice él, bueno, que siempre tiene que estar trabajando. Entonces se puso a trabajar con los médicos para defender a los médicos, se enamoró de los médicos, de como te está pasando a ti también, Adolfo, porque es una profesión muy especial, ¿vale? Es decir, todas las profesiones son importantes, pero los que cuidan de las personas sois vosotros. Y además en una situación donde yo creo que por desgracia no lo valora el resto de la ciudadanía, el esfuerzo que hace un médico en su profesión no está reconocido. Y mi padre eso no lo ha inculcado, ¿no? Y nos dice, oye, nosotros vivimos de los médicos, porque nos dedicamos a venderles seguros, a defenderlos en los tribunales, a hacer lo que no está escrito. Vivimos por los médicos, y vivimos para los médicos. De ahí que ahora pues estemos haciendo pues los hospitales mágicos que tú conoces, Adolfo, que hagamos ahora un corto y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Y de la línea de formación, yo cuando me enteré que venías tú, Jaime, al programa, he roto toda la agenda y me he venido para acá, porque es clave la formación. Muy importante la formación. Pues lo dicho, Gabriel, muchísimas gracias a Uniteco por apoyarnos en este programa, y bueno, pues y por estar aquí, pues es todo un placer por quién eres y por quién eres para mí, que son 2 cosas importantes. Ahora sí que me ha salido la frase. La constancia y la afición son el bien de la nación. Y de ahí nos ha metido en los seguros y lo vivimos con pasión, la verdad. Muchas gracias a vosotros, de verdad, muy bien. Gracias, Gabriel. Bueno, pues vamos a hacerle un regalo, en este caso físico, ahora al doctor Jaime Campos, y le vamos a hacer el regalo, le estoy haciendo entrega de un lote, o sea, de un sobre de jamón de bellota 100% ibérico, que tiene la gentileza de regalárselo Navarretinto. Bueno, yo les he visitado, es también una empresa familiar, son maravillosos, los jamones, no mezclan ningún tipo de otras producciones, son la suya, están allí cortándole a cuchillo. Cuando lo pruebes ya me dirás, Jaime, porque te van, no sé si te gusta. No, me encanta, muchísimas gracias por el regalo, me encanta el jamón, y me encanta también además el formato de presentación, sí, que se han basado al vacío. Lo digo porque yo he sido emigrante y he estado algunos años viviendo fuera de España. Esto no sé si se puede decir o no, porque no sé si está permitido incluso, pero oye, sí, en la maleta, ¿no? Sí, yo me llevaba muchos sobres de jamón, la verdad, para Colombia cuando vivía allí, ¿no? O sea que muchísimas gracias por el regalo. Pues nada, mira, voy a leer una cosa, un tema que decía Marañón del jamón, o sea, esto lo decía Marañón. No hay una sola enfermedad en la que el médico, si no está inficionado de pedantería, pueda prohibir el jamón con fundamento. Su eficacia nutritiva y la levedad con que se digiérelo convierten casi en una bienhechora medicina. Así que ya saben, Navarretinto, hay un teléfono que es para que ustedes llamen a golpe, 10% de descuento, así que llamen y prueben ese jamón tan rico de Navarretinto y que agradecemos que haga este regalo a los doctores. 91 625 0228, el mejor jamón, el que toman los médicos, el que recetan los médicos, Navarretinto. 91 625 0228. Y ya seguimos con la entrevista al doctor Jaime Campos Pavón. Bueno, Jaime, nos hemos quedado en que estudia oftalmología. Además estás unos cuantos años, ¿no? Ejerciendo la... Sí, durante casi 15 años, ¿no? En el hospital. Bueno, y luego sigo ejerciéndola porque soy el oftalmólogo de mucha gente, de muchos familiares y de muchos conocidos, ¿no? Bueno, yo quiero entrar en algo que nos interesa mucho porque hemos hablado de formación, entonces, oye,
¿Tú viste ahí algo, ¿no? Porque claro, hay un tema. Aquí además hablamos con los médicos, hemos hablado con estudiantes, hemos traído también algún residente. Y hay una carrera, en el momento que entras en medicina, dices, no, ya he entrado ya a relajarme. No. Ahora no, ni mucho menos. Lo peor, ¿verdad? Sí, ahí es cuando empieza lo duro. A ver, yo creo que... hablando, ¿no?, de estudiantes, me da igual si es estudiante de medicina, es residente o incluso si eres estudiante de cualquier otra disciplina. Yo lo que tuve muy claro desde el principio, y eso es lo que intento transmitir en mi modelo académico, es que lo importante cuando uno está estudiando algo, una enfermedad, un tratamiento, o me da lo mismo, o un caso de economía o de leyes, lo importante es entender lo que te estás estudiando, ¿no? La universidad en los últimos años yo creo que adolece un poco de eso, vamos más a memorizar datos, a memorizar grandes listas, y eso desde mi punto de vista pues no logras conseguir el objetivo. El objetivo es que alguien aprenda algo, y para aprender algo es necesario entenderlo, y no es fácil, parece fácil de explicar aquí, pero entender las cosas no es lo mismo que estudiarlas. Y bueno, eso para mí digamos que es el principio necesario para que realmente disfrutes de lo que haces, disfrutes del estudio. Si no lo entiendes, es muy difícil disfrutar estudiando. Entonces, mi recomendación para todos aquellos que nos estén escuchando es que intenten comprender. Y claro, ahí basa también la responsabilidad del profesor. El profesor no es un mero transmisor de un texto a unos estudiantes. El profesor necesita hacer que los estudiantes entiendan lo que dicen los libros, ¿no? Y eso es muy complicado, no es fácil, no es sencillo. Oye, ¿qué diferencia hay, Jaime, entre el estudiante Jaime cuando empieza allí en la Universidad de Alcalá de Henares con los estudiantes que ahora tú les das clase y formación? Es muchísima la diferencia, no solamente en términos cuantitativos de años, sino también en cómo ha cambiado la manera de estudiar, ¿no? Pero ya no hablo de cuando yo era estudiante de medicina, hablo en los últimos 5 o 6 años. Yo creo que el estudiante ha cambiado radicalmente su manera de relacionarse con la ciencia, y esto hay que entenderlo y hay que comprenderlo. Es decir, en nuestra historia ha habido cambios pues desde la aparición de la imprenta, ¿no? A la aparición del ordenador, a la aparición de la tecnología, y esto ha cambiado no solamente desde el punto de vista de cómo transmitimos, sino también de cómo el estudiante aprende, ¿no? Y eso hay que interiorizarlo, y no es fácil para los profesores muchas veces, ¿no? Porque los cambios, y cuando además son tan agudos y en tan poco tiempo, es muy difícil que seamos capaces de adaptarnos. Pero si no lo haces, estás fuera. Y estos estudiantes, porque ahora hay muchos profesores, y que además muchos de los médicos son profesores en la universidad, y hay, no sé si se quejan, pero que los estudiantes no van a clase. Bueno, yo siempre he dicho que las instituciones suelen responsabilizar a los estudiantes de los fracasos. Es decir, no, es el estudiante en mi época, no, es que el estudiante ya no es igual que el de antes, ha cambiado, antes os dedicabais mucho más a estudiar, ahora solamente pensáis en viajar y no sé qué. Luego después los ordenadores os hicieron menos capaces, ya dependéis de los aparatos. Entonces siempre tendemos a responsabilizar al que está aprendiendo con nosotros. Y yo creo que eso es un error, desde mi humilde opinión, ¿no? Yo creo que uno tiene que buscar dentro de sí cómo es la persona que tiene enfrente, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, cuál es su entorno, y adaptarte a él, no al revés, ¿no? Yo creo que eso es una de las bases del éxito de una institución. Si tú no te adaptas a cómo va cambiando el que está enfrente, pues estás perdido. Pero fíjate que con ya no hablo solamente de la inteligencia artificial, en general todas las tecnologías que hay, donde el estudiante tiene acceso a lo que quiera, a una clase. ¿Qué valor añadido tiene que tener un profesor para captar
que el estudiante realmente quiera asistir a su clase? Es que lo que pasa es que cuando uno ya no está como estudiante, sino está en el otro lado, muchas veces entendemos que la formación online, la formación a distancia, es sinónimo de menos calidad. Y eso es un error de concepto. O sea, es un error. La tecnología, no solamente la retransmisión en directo, sino lo que tú puedes hacer dando una clase a distancia, es un gran beneficio para el alumno. No solamente desde el punto de vista de la comodidad, lógicamente, porque no olvidemos que hay mucha gente que no puede desplazarse para venir a escucharte a ti como profesor, no solamente en España, sino fuera de España, ¿no? Ya no hablo desde el punto de vista de facilitar la conexión entre gente que no está cerca de ti, sino que además se pueden hacer conferencias, clases mucho más interactivas, donde el alumno no solamente sea un oyente. Es decir, yo creo que la tecnología es una muy buena herramienta académica. Y el problema es que muchos pensamos que el hecho de no tener al alumno físicamente delante es que tu clase va a ser de peor calidad. Desde mi punto de vista es un error. Es un error. Y en la parte, Jaime, que todos... porque la sociedad... o somos pacientes o somos médicos, o sea, aquí no somos ajenos, ¿no? O las dos cosas, paciente y médico. En la parte esa que los pacientes nos gusta y que creo, y los médicos creo que reconocéis, que es ese trato humano, ¿no?, al paciente, ese generar confianza. No podemos perder un poco esto en pro de que, y te lo digo por una cosa, hace no mucho un médico vino aquí y dice, me llegaron los estudiantes, un médico de la Princesa, nefrólogo, y me vinieron sin un fonendo. Y digo, ¿dónde está el fonendo? Y claro, como ellos, no, es que lo vemos. ¿No crees que podemos caer en eso? Yo creo que la perfección no existe. Y siempre hay pros y siempre hay contras. Lo que yo defiendo es que creo que la tecnología tiene más pros que contras. Lógicamente, no, ya lo decía Marañón, que el invento, ahora que mencionabas antes a Marañón, ¿no?, que el invento más importante del siglo pasado en la medicina y que ha provocado más avances era la silla, ¿no? La silla que te permitía sentarte delante del paciente y escucharle. Y eso no se debe perder. Es que yo creo que el hecho de que la tecnología nos dé muchas facilidades no debe hacernos perder otros valores como la empatía, escuchar al paciente, mirarle a la cara, pero es que hay otras muchas ventajas. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar como médico, era imposible acceder a datos del paciente porque te venían en historias clínicas muy mal ordenadas, no podías tener acceso a las imágenes, no podías consultar lo que otros médicos le habían dicho. Bueno, pues este tipo de cosas la tecnología nos lo facilita. Ya no de hablar de que la tecnología también nos permite que hay gente que no podía ir a una consulta porque tú estás en tu casa y no puedes desplazarte y no tienes los medios para desplazarte, puedes hacer una consulta hoy en día. Entonces, en conclusión, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que si lo pones todo en una balanza, claramente los avances, tanto en el mundo de la medicina como en el mundo de la docencia, tienes más pros que contras. Cuéntanos qué es Amir, porque a mucha gente le sonará chino, ¿no? ¿Qué es Amir? ¿Por qué nace Amir? ¿Qué es lo que buscas? Sí, Amir es un proyecto educativo que nace del inconformismo, yo creo, que yo creo que también me caracteriza. Yo siempre estoy pensando en si puedo hacer algo, yo no sé si mejor o peor, pero distinto, por lo menos. Entonces, en aquel momento, cuando yo me preparé el MIR, pues lo que había me parecía que, bueno, empezaba precisamente en aquel momento Internet a popularizarse, la tecnología ya era bueno, mucho más avanzada, y entonces pensé que podríamos hacer algo que mantuviese la calidad, pero que nos permitiese dar el siguiente paso, ¿no? Llegar a más gente, incluso reducir el precio de lo que cuesta prepararse el MIR. Una de las cosas que nosotros tuvimos muy claro desde el principio es que aquel que no pudiera pagarse una preparación del MIR, por ejemplo, pues no pagaba, lo pagaba una vez que empezara a trabajar como residente. No queríamos que nadie se quedara fuera de una buena preparación por cuestiones económicas, ¿no? Sí, eso ha sido parte de nuestro ADN y lo sigue siendo. Entonces, esas dos cosas, ¿no? El hacer cosas diferentes desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista económico, yo creo que ha marcado nuestra trayectoria, ¿no?, como entidad educativa.
Y luego, pues consideramos que podíamos hacer las cosas también en otras áreas, no solamente en medicina, sino en otras ciencias de la salud. Hoy en día también ayudamos a enfermeras, a psicólogos, a fisioterapeutas, a odontólogos. Y no solamente en España, sino en otros países también, ¿no? Hoy en día pues tenemos presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, Francia, el Reino Unido, Italia. Entonces yo siempre me preocupé mucho por diversificar nuestro catálogo de productos, ¿no? Y hoy en día yo creo que hay pocas plataformas como la nuestra que llegan a tantos estudiantes y con tanta diversidad de cursos, ¿no? No sé si nos puedes contar, Jaime, alguna anécdota así de algo. Uy, muchas. ¿Sí? Anécdotas, Venga, muchísimas. pues Con estudiantes tengo muchas. ¿Sí? Hay una, me gusta recordarla, precisamente hablando de mi mujer y de mis hijos y de la familia, ¿no? Es muy bonita. Cuando yo era residente y daba clases también y doy clases en la universidad, pues les doy clases a los estudiantes de cuarto de medicina. Y había una alumna que me dijo, oye, Jaime, me ha encantado tu clase, Noelia, ¿no? Luego ella se preparó el MIR con nosotros, hizo ginecología y empezó a trabajar con nosotros como profesora de ginecología. Y en el primer embarazo de mi mujer fue un parto programado porque era más allá de la semana 40 y demás, ¿no? Entonces entramos ahí el viernes por la mañana en el hospital, estuvimos allá a las 12. Y a las 12 de la noche del 12 de marzo, ¿no? Mi mujer se pone de parto y aparece, imaginaos, ¿no? Noelia para atender el parto, ¿no? El parto de mi mujer de primera niña. Bueno, aquello fue súper emocionante. Lloramos allí todos. Noelia, que había sido alumna mía de cuarto, pues ahora estaba ayudándonos, ¿no? A dar a luz a mi primera hija, y es una anécdota que recuerdo con muchísimo cariño, la verdad. Muy, muy emocionante, ¿no? Pero tengo, no sé, o sea, en estos 20 años que llevo dedicándome a ayudar a médicos a conseguir sus sueños y sus objetivos, pues hay multitud de anécdotas, ¿no? Y qué bonito cuando tú, médicos que han pasado por tus manos, ¿no? Les ves y les localizas. Y bueno, hay casos súper curiosos, ¿eh? Adolfo, hay uno, por ejemplo, que también me ha llamado mucho la atención, de un policía local de Madrid, que él trabajaba como policía y como médico, o sea, como policía y estudiaba medicina, y él nunca pensó que fuese a dejar, a ser capaz de sacarse el MIR. Se sacó el MIR, y ahora trabaja de médico, y entonces me mandó un mensaje para decirme, Jaime, después de 20 años trabajando por la noche en las calles, ahora también voy a trabajar por la noche, pero en un hospital, ¿no? Muchísimas gracias por haberme ayudado a conseguir mi sueño. Qué bien. Oye, Jaime, Health Academia, ¿qué es Health Academia? Bueno, ahora ya es un grupo, ¿no? Aquello que era una especie de emprendimiento, ¿no? de unos médicos que en algunos nos decían que éramos como muy locos. Pues claro, ya se ha convertido en un grupo mucho más grande, como te decía, que abarca prácticamente todas las áreas de las ciencias de la salud, todos los profesionales, y en multitud de países, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el paraguas que le hemos dado a esta marca, que queremos seguir creciendo, ¿no? Que queremos, como te decía antes, que queremos seguir haciendo cosas nuevas y forma parte de nuestro ADN, ¿no? Qué bien. Vamos a hacer ahora otra recomendación, Hugo Alonso. Cada año miles de personas en España sufren una parada cardíaca repentina. Una emergencia que puede ser letal si no se actúa en cuestión de minutos. Según datos del Consejo Español de Resucitación, más de 30.000 paradas cardíacas ocurren fuera del entorno hospitalario y solo el 10% de los afectados sobrevive. Ante esta realidad, los cardiólogos insisten en la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta inmediata. El desfibrilador y el electrocardiograma son dos herramientas clave. El primero nos permite actuar en cuestión de minutos ante una parada cardíaca, salvando el corazón y evitando que se dañe el cerebro. El electro, por su parte, permite detectar problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencias. Arritmias, bloqueos, signos de infarto. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en casa. Bueno, pues cuando yo hablo de desfibrilador me remonto a, yo creo que empecé hace como 5 o 6 años, ¿no? Donde vi, y me lo decían los médicos de emergencia, ¿no? Decían, oye, es que qué frustrante es cuando llegamos a un domicilio o llegamos a un lugar que nos han avisado de un desvanecimiento y llegamos y ese desvanecimiento era una parada cardíaca y no podemos hacer
nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Pues porque han pasado más de 10 minutos. Una vez que se pasan 10 minutos, nuestro cerebro muere. Entonces ya no se puede hacer nada, más que en algún caso un código cero para utilizar los órganos, ¿no? Por eso el tener desfibriladores es importantísimo. Estamos contentos porque en todo este tiempo hemos colocado muchos desfibriladores. Tanto en comunidades de vecinos, importante que en la comunidad de vecinos tenemos extintores, ¿cómo no vamos a tener un desfibrilador? Además, si no tocamos a nada, ¿no? Y pasa algo, lo cogemos rápidamente y lo utilizamos. Personas que también lo tienen en su propio domicilio, a lo mejor que viven fuera, en un chalet, o incluso que no se pone la comunidad de vecinos de acuerdo y lo tienen ellos. En empresas, también empresas, muy importante tener cubiertos a nuestros trabajadores. Restaurantes, cubiertos a nuestros trabajadores y nuestros clientes. Por favor, tengamos un desfibrilador, de veras. Si no se utiliza, qué bien. Pero si pasa algo, es el que nos puede salvar la vida. Es facilísimo, se colocan 2 parches, él lo hace todo. Si es necesario, da la corriente. Si no es necesario, no hace nada, nunca hace daño. Pero eso nos puede salvar la vida. Y nos decía Hugo, el electro es solo un aparatito que es, en vez de hacerme la tensión, ahora es que me puedo hacer un electro en casa. Con 2 deditos que coloco, una aplicación que tengo en el móvil y me sale un informe incluso. Que tengo una fibrilación auricular importante, porque es la causante de los ictus. Se genera un coagulito, si no lo sé, ese coagulito se va hacia el cerebro, ictus. Pero este electro te lo detecta, para que una vez que tú veas que tienes alguna anomalía en tu ritmo cardíaco, en tu frecuencia, pues que realmente pues vayas al médico y se lo digas. Así que vamos a tener estos 2 aparatos, cuidemos nuestro corazón, os voy a dar un teléfono, facilidades para que los tengáis, descuento para que los tengáis, pero por favor, tenedlos porque nos salva la vida y nos previene también de graves problemas. 900-730-061. Marcad si queréis ahora para que quede la llamada registrada. 900-730-061. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final. Me gustaría con Jaime, porque él me dijo, oye Jaime, ¿de qué hablamos y tal también? Dice, el Estatuto Marco, es que creo que es interesante. Es que no quiero saltármelo. No, yo sabes que a mí si me invitáis yo hablo mucho y de todo, no tengo problema, ¿no? Hombre, yo creo que el Estatuto Marco es algo que, no sé si los oyentes lo han escuchado, es algo que se está debatiendo ahora, hay una propuesta y es algo que yo invito, más allá de lo que cada uno pueda opinar, invito a que la gente se informe, a que los médicos conozcan lo que está proponiendo el Ministerio, lo que están proponiendo los sindicatos, porque es algo que nos va a afectar y que condiciona nuestras, valga la redundancia, condiciones laborales en los siguientes años, ¿no? Y por lo tanto es de suma importancia, es un momento muy importante para la cuestión laboral de los profesionales de las ciencias de la salud, ¿no? Y por lo tanto sí que creo que hay que informarse, insisto. Bueno, pues cosas como que yo creo que no pueden pasar, ¿no? Como que las horas de guardia no coticen en la Seguridad Social, ¿no? Cosas como que incluso las propias guardias. Yo siempre he pensado que después de estar trabajando una serie de horas, nadie está en condiciones para atender a un enfermo. Y lo que es más importante, el enfermo tiene derecho a que le atienda un médico que está en condiciones de verle, ¿no? Entonces, lo que ocurre en nuestro sistema sanitario, pues hay cosas que van a ser reguladas por este estatuto. Entonces yo creo que merece la pena por lo menos que los profesionales de las ciencias de la salud se informen, ¿no? Somos un colectivo que no suele prestar atención a este tipo de cosas y luego sufrimos las consecuencias, ¿no? Entonces el primer paso para precisamente saber de lo que estamos hablando es informarse, ¿no? Pues aquí pondremos voz a esto porque yo que sí que me he ido informando, pues es básico que los médicos profesionales de la salud tengan su propio estatuto porque no tiene nada que ver con otras, no sé, por decir algo, con el camillero, es que no tiene nada que ver. Entonces creo que hay que pelear por ello porque va a ser no solamente por el bien del médico, es que es por el bien de la sociedad. No, completamente de acuerdo. O sea, es que las condiciones en las que un médico desempeña su trabajo impactan directamente en la salud de los pacientes. Eso es. Y yo soy paciente. Antes decías que o eres médico o eres paciente. Bueno, no, eres las dos cosas, porque yo soy paciente, he sido paciente y he tenido que ser atendido por compañeros.
Y esos compañeros desempeñan su trabajo de una manera o de otra en función de cuáles sean sus condiciones laborales. Y esto es fácil de entender. Es como, no sé, cualquier profesión te dan unas herramientas y unas condiciones para trabajar. Y en función de eso, tú haces tu trabajo. Y lo puedes hacer mejor o lo puedes hacer peor. Por lo tanto, esto impacta directamente en la calidad asistencial y por lo tanto en la salud de nuestras familias, nuestros amigos y de la población en general, ¿no? Entonces, además es que prestar atención a esto cuando evidentemente la salud y la sanidad se lleva una parte muy importante de los presupuestos de las comunidades autónomas y del gobierno, pues hombre, yo creo que merece la pena que por lo menos tengamos la información. Luego ya estaremos o no de acuerdo, pero hay que leérselo, hay que escuchar a las diferentes voces, hay que interesarse por ello en un momento, insisto, que es muy definitivo, ¿no? Muy crítico. Oye, simplemente digo una cosa, un trabajador que estuviera en una fábrica y estuviera 15 horas en esa fábrica, bueno, en primer lugar, vendría la especie de trabajo, cerraría la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los médicos sí? Sí, encima están viéndonos a nosotros. Hay cosas que a la gente puede ser que llamen la atención, porque probablemente tampoco la sociedad lo sabe y los médicos no nos hemos encargado de que lo sepan, ¿no? Ya. Pero yo tengo compañeros que llevan 15 años con un contrato de eventual. 15 años, profesionales de altísimo nivel, líderes de opinión en su especialidad, que atienden casos de los más complejos de este país y que no pueden acceder a una hipoteca porque no tienen un contrato o una plaza en propiedad, ¿no? Un contrato indefinido, para que nos entendamos todos. Y hay muchísimos médicos en este país en esas circunstancias. Esto no puede ser. No puede ser. Pues nosotros desde aquí lo que podamos pelearemos en favor de esto, en favor de los médicos, porque es en favor de todos. Y ahora le vamos a hacer un regalo culinario al doctor. Sí, el Montes de Galicia invita a comer al doctor, un restaurante que se ha convertido en un referente de la cocina gallega en Madrid. Es un restaurante que fusiona tradición con modernidad, juntando los mejores platos tradicionales, como el pulpo a feira, con platos algo más modernos, como la ventresca de atún rojo. Y es que además trabajan con una materia prima excelente. Oye, Jaime, pues estás... Oye, este programa es espectacular. Cuando queréis invitarme otra vez, me he encantado de venir, porque la verdad, un montón de regalos y además de comida que a mí me encanta comer. Pues este Montes de Galicia, además, es que la gente os quiere, aunque luego no sepamos esto aglutinarlo en algo, pero la gente os quiere. Yo en cuanto Navarretinto, sí, para el doctor. Montes de Galicia, sí, para el doctor. Montes de Galicia es un restaurante que está en la calle Azcona número 46. Es un restaurante gallego. Es un restaurante con una calidad de producto impresionante, porque ahí están su padre e hijo, José y Daniel Espasandín. El trato es espectacular, la comida es espectacular. Bueno, es que no tengo más que... Porque es la verdad. Y luego encima es que te sientes como en casa, ¿no? Es como cuando vas a comer a una casa, no ir a comer a una casa de un amigo que en un restaurante. No, pues aquí te hacen sentir así. Son de una pasta muy especial. Y bueno, pues el doctor y en este caso con Sandra iréis a... Ya me dices cuándo. Hay veces que me dice, oye, pero esto es verdad. Me dice que sí, que es verdad. Que vas a ir al restaurante cuando... No te preocupes, que seguro que vamos a ir, porque tanto mi mujer como yo nos encanta, como te digo, comer. Y hombre, la cocina gallega, pues hombre, yo creo que es muy, muy, muy top. Pues ya saben, calle Azcona número 46, Montes de Galicia, teléfono hay que reservar, 91 355 27 86. Cuando vayan diga que van de nuestra parte, porque el trato es exquisito, pero un pelín más. 91 355 27 86. Y ahora ya sí estamos terminando, Jaime. Qué pena, ¿no? Es una pena, sí, es una pena. Me he oído poco. Hemos hablado de Sandra, pero me falta Victoria, Jaime y Valentín. Dinos qué edades tienen tus hijos. Bueno, Victoria es la mayor, tiene 9 años, Jaime tiene 7 y Valentín tiene 5, ¿no? Bueno, iba a decir, ¿va alguien para médico? Bueno, vamos a ver. No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Yo quiero que sean felices, que para mí es lo más importante. Es qué importante es todo esto que se hace, ¿verdad? Pero que al final esté ahí la familia. Pues mira, ¿verdad? Te digo la verdad que yo no era una persona en su momento que tuviera pues esta especie como de necesidad de tener hijos y demás. No me llamaba mucho la atención, ¿no? De hecho, los pacientes pediátricos siempre me han sido difíciles de manejar. Pero no, cuando apareció Victoria en nuestras vidas, la verdad es que fue algo maravilloso. Y luego, ya evidentemente, Jaime y Valentín han terminado de completar el círculo.
y la verdad es que es algo, yo creo que es algo que te cambia la vida para bien y que además te aporta muchísimas cosas desde todos los ámbitos de la estructura humana, ¿no? Vives para, por ellos. Es impresionante, la verdad es que yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero de la que me siento más orgulloso precisamente es de tener estos 3 fantásticos. Y se lo dice alguien que ha hecho muchas cosas en la vida. Bueno, pues nada, ya estamos sí que terminando. Les voy a hacer una recomendación de un producto, que me lo voy a poner así rápidamente. Es un glucómetro. ¿Qué es el glucómetro? El producto, o sea, es un producto que mide la glucosa. La glucosa, fíjense, hoy tenemos un oftalmólogo. Hay veces que una persona se da cuenta que es diabética porque va al oftalmólogo y le dice, ¿tienes una retinopatía? ¿Te has mirado el azúcar? Oh, pues no. Y ya tiene una retinopatía. La glucosa mal controlada fastidia a la vista, a los riñones, al corazón, a los nervios. ¿Bien controlada? A nada. Así que tengamos nuestra glucosa bien controlada. Yo sé que antes era más complicado, te tienes que pinchar, sacarte la sangre, medir un glucómetro. Cuando lo hago me duele, las yemas se me quedan insensibles. Bueno, pero ahora es muy fácil. Me coloco mi glucómetro, tengo en mi móvil una aplicación, veo exactamente lo que tengo. Lo puedo ver a lo mejor media horita antes de comer, 2 horitas después, en momentos clave que son importantes. Diabéticos tipo 2. Prediabéticos, 1.700.000 personas que en España que no saben que son diabéticos. Vamos a empezar a medirnos la glucosa, que es muy sencillo y muy fácil. Así que nada, hay un teléfono 973-0101, marquen ahora 973-0101. Y ya sí que nos despedimos. Primero voy a despedir de Gabriel, que sigue con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por haber venido. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias, Jaime. Espero que lo hayas pasado bien en el programa. Lo he pasado muy bien y espero repetir el próximo programa con Jaime. Estupendo. Y Jaime, ¿qué quieres que te diga? Pues que ha sido un placer de veras. Que bueno, yo cuando abrís no solamente vuestro saber, sino también vuestro corazón, pues aquí lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista muy especial. Como te decía, hablar de la vida laboral me es fácil, pero hablar de mi vida personal, de mi familia, de mis padres, de mis amigos, pues es fácil y maravilloso, además. Entonces te lo agradezco, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a ti y bueno, y queridos oyentes, pues nada, que les esperamos en el siguiente programa. Ya saben a quién están nuestros médicos y que les queremos mucho. Hasta pronto.